en C5N comenzamos turno mañana con la peor de las estafas. Cientos de personas que estaban ilusionadas en realizar un viaje y que fueron alcanzadas por un grupo de gente inescrupulosa, varios de ellos ahora detenidos, que claro, aprovechaban las redes sociales, aprovechaban las quejas que hacían usuarios en internet con distintas compañías aéreas para prometerles que les iban a resolver un problema. Claro, un problema que nunca les resolvían y que de hecho se lo empeoraban, porque usaban sus tarjetas y sus plásticos para hacer nuevas compras, para estafarlos. Claro, y el sueño de viajar que se fuma por el aire. Lo saluda Fernando Tocho para que nos cuente algunos detalles más, porque además, entiendo, Fer, esta banda estaba dirigida por 3 detenidos. Buen día, ¿cómo va? Buen día, Pau, el gusto de saludarte. Así es, una investigación del fiscal Franco Pilnik de cibercrimen de Córdoba, que empezó a recibir denuncias por parte de los damnificados, empezó a juntar esas denuncias y todos tenían el común denominador de que eran estafas virtuales, con lo cual siguió la pista de estos pagos que se hacían por aplicaciones y llegó a 2 unidades penales, una en Bowers y otra en Cruz del Eje, donde esta banda, al menos integrada por 11 delincuentes, operaba. 25 allanamientos se hicieron en estas horas y una suma de dinero incalculable. Te diría que además hay que peritar la ruta del dinero para saber dónde termina. Claro. Si no hay penitenciarios metidos en esta cuestión y si puede haber más detenciones en las próximas horas. Investigación en curso, pero estafas que venían de unidades penales y la polémica de siempre. ¿Pueden los detenidos o no tener celular? Claro. ¿Hay controles necesarios para evitar estos escenarios? Bueno, ¿y qué va a pasar ahora? Porque Aerolíneas Argentinas se puede presentar en este expediente como damnificado, claro, porque utilizaban el nombre de la compañía para estafar a las víctimas. La captación es bastante clara. O sea, los usuarios hacían una queja a través de internet, pero no me queda del todo claro, bueno, después qué hacían con los plásticos, si eran compras, si extraían dinero de sus cuentas. La voy a saludar a Sofi Pérez, porque ella está trabajando en la provincia de Córdoba, donde están estos penales, para que nos cuente también algo de información. Sofi, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué les hacían una vez que tenían los datos a estas personas? Buen día, Paula, Fernando. Así es, ¿no? Personas detenidas aquí en Córdoba, en distintos barrios de Córdoba capital. Claro, les tomaban los datos, primero los personales y, como decían, llegaban hasta los datos del mismo home banking de la persona o de las tarjetas de crédito. En el caso de los home banking, ¿no? Es el dinero que le retiraban de lo que tenían en esa caja, ¿no? Y luego, si era en el caso de las tarjetas de crédito, eran diversas compras, que bueno, que es algo que también está investigando, como decía Tocho, el fiscal Pilnik. Claro. Vos estás trabajando en uno de los penales donde están detenidos quienes organizaban, quienes regenteaban a estos estafadores. Estamos desde la jefatura de la policía, donde también desde el Departamento de Delitos Económicos apoyaron la investigación y en sí los allanamientos, ¿no? Es la policía junto con la Fiscalía de Cibercrimen quienes realizaron estos 25 allanamientos con la detención de 11 estafadores. Claro. Sofi, bueno, recién nos decía Fer que el monto del cual se lograron valer con estas estafas es incalculable, pero ¿hay alguna cantidad estimada, exacto, por ejemplo, de denunciantes? ¿Quiénes eran las personas? ¿De dónde eran? ¿Qué sabemos del perfil también de los estafados? Hasta el momento es información que no trascendió, ¿no? Que seguramente está en manos del fiscal, pero claro, se habla que no solamente serían personas engañadas, clientes de aerolíneas de aquí de Córdoba, sino que al ser virtuales llegaban a personas de otras provincias, Pau. Claro. Sofi, ¿qué se espera para la jornada de hoy en materia judicial? Más allá de que las detenciones se hicieron efectivas en el día de ayer, gran parte de ellas, pero tenemos entendido que la investigación sigue y el proceso judicial está empezando para los imputados, ¿no? Exacto, exacto. Por eso, como vos decías, esta investigación todavía está en curso. También puede salir más información cuando estas personas sean invitadas a declarar, ¿no? Tengan que declarar y por ahí puedan dar más información hasta si hay más implicados, Tocho. Claro. Hoy el fiscal los va a indagar, se van a defender, los detenidos tienen derecho a quedarse callados si es que así lo desean, pero de los 11 acá no parece haber un pacto de silencio, al menos por el momento. Habrá algunos más comprometidos que otros, habrá cabecillas
segundas y hasta terceras líneas, te diría, y hay que seguir la ruta del dinero, es decir, dónde terminan estos giros, porque no todo terminaba en compras, también eran giros en efectivo con las tarjetas de débito y crédito, datos de las víctimas. Bien, Sofi, Fer, vamos a hablar con el fiscal, con Franco Pilnik, que tiene la amabilidad de atendernos para hacerle, bueno, todas las preguntas que se nos vienen a la mente con este caso. Doctor, ¿qué tal? Buenos días, aquí Paula Marusic y Fernando Tocho, los saludamos. Lo primero que le queremos preguntar es, porque recién decíamos, es incalculable la cantidad de dinero que podrían haberse hecho estos estafadores, pero ¿de cuántas personas estafadas estamos hablando? ¿Cuántas denuncias han recopilado ustedes y de qué lugar? ¿No? ¿Eran de todas partes de la Argentina, por ejemplo? A ver, nosotros hemos comenzado la investigación con denunciantes que realizaron las presentaciones acá en la ciudad de Córdoba, que es donde tiene sede la Fiscalía. Ajá. Pero claramente la experiencia que hemos recogido en otras investigaciones de la Fiscalía, cuando se producen estas impostaciones de la identidad de alguna entidad bancaria o de alguna empresa con alcance nacional, las víctimas pueden estar en todo el país, y eso es algo que hay que empezar a desilvanar ese ovillo para ver si existen otras víctimas que hayan radicado denuncia o que puedan estar en el resto del país. Es muy común que así suceda en este tipo de investigaciones. Claro. La penalización o la penalidad que les puede recaer a estas personas, ¿son delitos vinculados a Internet o son ilícitos que ya conocemos del Código Penal, digo, asociación ilícita y demás? ¿En qué imputación están trabajando ustedes? Nosotros estamos trabajando hasta ahora están imputados de asociación ilícita y estafa, de la estafa genérica del artículo 172 del Código Penal, porque entiendo yo, a mi criterio, no hay la manipulación informática del 173, inciso 16, pero es muy técnico. Lo cierto es que son delitos que para los miembros de la asociación ilícita parten de un mínimo de 3 años, y para los organizadores de un mínimo de 5 años. Son penas altas, más allá que a eso se deben sumar los fraudes. Claro. Los fraudes en particular de cada uno, ¿no? Doctor, y a ver, esta gente, los denunciantes, ¿qué le contaron? Ellos, por ejemplo, hacían una queja a alguna compañía en Internet y a partir de allí, ¿de qué manera los contactaban? ¿Qué era lo que les decían? ¿Y qué han denunciado, digamos? ¿Qué cantidad de dinero, compras? ¿Qué pudieron recoger ustedes? En realidad, bueno, una investigación que está en pleno proceso y en desarrollo, pero es una maniobra muy típica de la pandemia, de gente, y algo que se instaló desde esa época, ¿no? De gente que se quiere contactar o con un banco, con una empresa, en este caso Aerolíneas, para realizar algún trámite, sea por un cambio en un pasaje o lo que fuera, y a partir de ahí eran contactados con perfiles de Instagram o llamados telefónicos vía WhatsApp, para haciéndoles creer que llamaban desde la aerolínea, y supuestamente para validar que se trataba del cliente que quería hacer el trámite, se los engañaba con algún ardid para hacerles creer que tenían que entregar, por ejemplo, un dato de una tarjeta, y le preguntaban con qué tarjeta pagó el pasaje, y le sacaban los datos de la tarjeta o algún dato de su operatorio de home banking, y a partir de ahí les vaciaban las cuentas. Son estafas muy típicas o muy características de lo que comenzó con la pandemia. Doctor, buenos días. Fernando Tocho lo saluda. Le quiero consultar qué encontró en los allanamientos la policía, qué mandó usted a secuestrar, y si estas personas detenidas, tenemos entendido que al menos 3 estaban en unidades penales, ya tenían antecedentes por delitos semejantes, porque entendemos también que armar esta estructura digital, informática, para estafar, requiere de una logística importante y canales de comunicación para coordinar esta empresa delictiva. Digo, ¿se desbarató del todo esto? ¿Con qué se encontró? No, nunca se descarta que pueda haber otras personas involucradas en la causa, y eso puede llegar a surgir a partir del análisis de los secuestros, algo que lleva su tiempo y que hay que analizarlo. Estos procedimientos se realizaron ayer, así que es todo muy reciente, y es necesario recién ahora comenzar a desmenuzar eso y analizar cada uno, principalmente los dispositivos informáticos que fueron secuestrados.
Claro. Me imagino, doctor, que bueno, a partir de la divulgación de esta información que estamos compartiendo ahora, tal vez vayan a aparecer más casos, ¿no? Porque de repente puede pasar que a alguien le pasó que vio algún movimiento extraño en su cuenta bancaria, pero ni siquiera llegó a comprender de dónde podía provenir la estafa. Quería preguntarle en qué rango de fechas ocurrió esto. Si fue durante este año, si fue desde el 2020 y hasta la actualidad seguían haciéndolo, porque se pueden llegar a sumar nuevos denunciantes. No, seguro, siempre puede pasar que se sumen nuevos denunciantes que hayan caído víctimas de estos delitos y como dice usted, nos ha pasado más de una vez que vienen personas a realizar denuncias y refieren que les han vaciado las cuentas, pero que no lo conectan con un hecho particular y hay que empezar a preguntarles hasta que dicen, sí, en algún momento hice un trámite con aerolíneas o con quien fuera, con un banco, y sin haberse percatado que ese trámite que pensaron que era algo que estaban haciendo correctamente, era producto de un engaño. Es muy común esto que usted nombra, ¿no? Que personas no vinculen alguna actividad específica con el vaciamiento de sus cuentas y que las denuncias sean bastante posteriores o que aparezcan consumos posteriores a la tarjeta de crédito que uno recién ve el resumen a fin de mes y no tiene activada una alerta de consumo en el momento. Entonces, la gente hay que empezar a trabajar en consultarles a ver qué actividades desarrollaron anteriormente para determinar dónde pudo haber perdido los datos o haber entregado los datos de manera engañada. Ahora, doctor, dos preguntas le hago. Primero, ¿dónde se puede dirigir la gente que sospecha que fue víctima de esta estafa? ¿Dónde puede hacer la denuncia? ¿Comunicarse con la Fiscalía? Y la otra pregunta es, ¿puede Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, o la empresa que haya sido suplantada en su identidad, presentarse en este expediente como damnificado o no existe ese escenario? A ver, quien se sienta damnificado puede presentarse y después habrá que evaluar en cada caso en particular, en concreto si en el caso de una víctima particular, si ha sufrido o ha sido parte del engaño de esta u otras bandas. Estas no eran las únicas bandas que florecieron en el último tiempo aprovechándose de la aparición de la tecnología informática que anda asolado por todo el país, así que habrá que analizar en el caso concreto si se trata de los mismos o no, o sea que hay que verlo por ahí a priori. Decir que toda persona que tuvo un inconveniente con alguna página de aerolíneas estaba relacionada con esta sería por lo menos arriesgado hacerlo en este momento sin analizar en concreto cada caso, movimientos bancarios y demás. Es todo un proceso que lleva un tiempo, ¿no? Claro. ¿Ustedes recibieron denuncias de más compañías, además de Aerolíneas Argentinas? No sé, pienso en otras operadoras de turismo u otras líneas aéreas. No, esta era de aerolínea y recibimos constantemente de quienes se hacen pasar por personal del Ministerio de Salud, personal principalmente de entidades financieras, pero hemos tenido picos, por ejemplo, a principios de año muy grandes con personas que se hacían pasar por personal del Ministerio de Salud y ofreciendo supuestamente la quinta dosis de la vacuna contra el COVID, terminaban robando cuentas de WhatsApp, ¿no? Mirá, claro. Por eso le digo que son maniobras que se han desperdigado mucho y que se dan todo el tiempo. Bien, doctor, gracias. Ha sido usted muy amable por respondernos todas estas preguntas. Que tenga buen día. Que tenga buen día. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, tremendo el mecanismo y me parece interesante que si te pasó, que si después de la pandemia en algún momento tuviste alguna situación de movimientos extraños en tu cuenta, de consumos extraños con tu tarjeta de crédito, no dejes de consultar, ¿no? Porque evidentemente, claro, estas operaciones pasaban inadvertidas. Y hasta que recién uno puede chequear, como decía el doctor, que de repente pasa un mes, o por ahí nunca ataste cabos de que habías tenido esta conversación con un presunto operador y después te vino el vaciamiento de la cuenta. Bueno, ojo, vamos a repasar un poco cómo era la modalidad, Fer, porque vos trajiste más información al respecto. Una estafa tremenda, porque no hay nada más lindo que ponerse a planear un viaje y nada más desesperante que estar ante la posibilidad de que ese viaje caiga, ¿no? Sí. Y ahí, claro, uno se desespera y cualquier solución parece posible. Se derrumban los sueños. Sí, claro. ¿No? Bueno, 11 personas detenidas hasta el momento, esto es provisorio, acusadas de asociación ilícita en principio. Esto puede tener distintas derivaciones en función de ¿qué? De los roles que haya tenido cada uno de los imputados. Claro. Es decir, uno la captación, otro los pagos, otro la circulación del dinero, el reparto y demás.
estafa agravada, escenarios posibles en el juego judicial que empezó. Las víctimas, viajeros urgidos de solucionar y hacer reprogramaciones y cancelaciones de pasajes aéreos. Claro, ¿sí? acordate el desborde total que era la pandemia, ¿no? Porque claro, a partir de que se empiezan a cerrar las fronteras, de que empiezan a poner nuevas limitaciones para ingresar a diversos países, a todo el mundo o a muchísima gente le quedó algún aéreo dando vueltas. Claro, tenías la posibilidad de reprogramarlo por un año, pero ya después, ¿qué hacías con ese aéreo? Hubo mucha gente en situación de desesperación absoluta con tickets que no sabían qué podían hacer. Claro, ¿y dónde operaban estos delincuentes? En redes sociales, porque ahí iban a captar a sus víctimas. Estaban atentos a las publicaciones de Instagram y Facebook. Mirá. Ahí las víctimas exponían sus problemas con pasajes, quejas, reclamos, muchos en grupos. Viste que cuando uno tiene un problema, generalmente acude Sí. a los grupos y pide soluciones allí. Sí, y estoy pensando qué peligro, porque personalmente yo lo hago a veces, ¿no? Tenés un problema con un delivery o lo que fuera y te quejas en Twitter, ¿no? Claro, vas directo. Pero Claro, y te pueden decir, abrime la puerta que llego en 5 y vos estás abriendo la puerta, ¿no? Esto de comunicar la vida permanentemente en redes sociales, ¿cuán problemático puede volverse? Bueno, las víctimas vuelcan esto, capturas de pantalla, conversaciones y demás. Algunas volcaron esta información y fue importante para dar con la banda. Porque se hacían pasar por empleados y les indicaron que se contactaran con un número telefónico. Es decir, acá hay una captación y derivación de los datos personales para una supuesta atención más específica, Sí. ¿no? Porque hay distintos roles de Claro, la banda. claro. Hay que impostar de la mejor manera. Tiene que parecer. Si vamos a mentir, hagámoslo bien, dijo Claro. algún genio del mal. Sí. Bajo la excusa de ayudar en el cambio de pasaje, los estafadores conseguían las credenciales del banco o los datos de la tarjeta de crédito. Qué peligro. Claro. Con lo cual, lo último, es decir, las credenciales del banco y los datos de la tarjeta de crédito o de débito, no solo los usaban para hacer compras, sino también giros de dinero directamente. Lo que quieran. Claro. Tengan acceso a tu cuenta. Con lo cual no sabés a dónde terminó esto. La ruta del dinero es inabarcable, no tiene frontera. Y no sabes lo que financiaste, ¿no? Porque si Exacto. estamos hablando de una asociación ilícita, por ahí, qué sé yo, financiaron compra de vaya a saber qué con tu propio CBU. Es un peligro. Por eso, los bancos tienen que informar, a pedido del fiscal que recién habló, que fue muy amable en darnos un poco de su tiempo, y cruzar la información bancaria con la información que hay en los teléfonos, con las conversaciones, con las antenas y los llamados, los rebotes. Es una investigación muy compleja que vamos a estar siguiendo porque seguramente tendrá derivaciones en las próximas horas. Bueno, importante, que si detectás algo raro, no dejes de hacer la denuncia. Gracias, Fer.